nos enlazamos en directo con la senadora Citlali Hernández Mora, quien busca la Secretaría General del Partido Morena. Gracias, Citlali, por conversar con nosotros en este espacio de Opinión y Libertad. Muchas gracias, buenas noches y al contrario, gracias por la invitación. Saludos a ti y al auditorio. 105 personajes se registraron por la dirigencia y tú estás dentro de los 54 personajes que buscan la Secretaría General de Morena, ¿cierto? Sí, es correcto y estoy buscando quedar en los últimos 6 que se encuestarán y por supuesto ser secretaria general, ganarle a los otros 5 compañeros. ¿Crees que Jacob Polemski no debería participar, habiendo sido ya secretaria general en funciones de presidenta, habiendo ejercido el cargo de la presidencia en el proceso electoral del 2018 y ahora, pues, en este momento ella busca permanecer en tal posición? Pero vemos que hay desorden, que no hay estructura, que hay bastantes elementos de poca organización. ¿Se le atribuye esto directamente a Jacob? Sí, me parece que sin duda pudo realizar de mejor manera su gestión. Llevamos 2 años en la inacción como partido. Creo que también hay ciclos que terminan y ciclos que deben iniciar. Sin embargo, me parece que tiene pues el derecho de participar como cualquier militante, cualquier persona, pero sí me parece que habría que hacer un corte de caja de cuáles fueron sus aciertos o sus errores en estos años que quedó al frente de la dirigencia. Y a mí me parece que quedó mucho de ver y que generó mucho más conflicto que solución. Y hoy estamos acá, pues por varios dirigentes que han quedado mucho a deber y que quizás lo que mejor podrían hacer es hacerse a un lado y pedir disculpas. ¿Tú sigues en el cargo como senadora o pediste licencia? No, yo pedí licencia por 2 razones. Una es una condición ética, es decir, no puedes atender 2 funciones al mismo tiempo y lo correcto es dejar una para poder enfocarte en la otra y no estamos acá por tener cargos y cargos y cargos y acumularlos. Y 2, justamente desde esa posición ética nuestros estatutos plantean que quien sea dirigente de Morena o aspira a ser dirigente de Morena no puede ser funcionario, legislador o miembro del Poder Judicial. Entonces, alguien que aspira a dirigir el partido me parece que tiene que dar una señal muy clara a la militancia de que vamos a ser guardianes de los estatutos y de nuestros principios éticos y por eso pedí licencia y pues ahora estoy en esta ruta hacia ganar la encuesta a la Secretaría General. ¿De dónde surge tu intención, tu motivación, tu misiva de buscar, de contender por la Secretaría General del Partido de Morena y no propiamente por la dirigencia? Mira, este ha sido un proceso bien complicado. El método que se estableció a raíz de la última sentencia del Tribunal Electoral, pues fue que la dirigencia del partido, la presidencia y la Secretaría General se iban a determinar a través de una encuesta. Una encuesta que va a medir el nivel de popularidad, no ideas, no proyecto, no principios, ni algunas otras cualidades. En ese escenario, que además es un escenario pues que atenta contra nuestra vida orgánica y nuestros estatutos como partido, pues prácticamente ganará quien es más conocido o quien sea más conocido. Exacto. Y yo tomé una valoración, traté de valorarlo muy responsable. Mi favorita era Berta Luján. Cuando ella se baja de la contienda, me parece que deja un hueco en un sector de la militancia que no se veía representado en otros aspirantes. Algunos compañeros me proponen, yo lo valoro, sobre todo porque por esta responsabilidad, si yo voy a participar es porque voy a ganar, no solo para representar en la participación a la militancia. Y en ese sentido, pues hay pocas condiciones o había menos condiciones de ganar la encuesta hacia la presidencia, sobre todo porque algunos de los aspirantes llevan 1 o 2 años en campaña, tienen estructuras mediáticas, más vínculos,
más presupuesto para invertir en su imagen y darse a conocer, y decido más bien participar en la Secretaría General y acompañar o dialogar con Porfirio Muñoz Ledo como una posible propuesta para la presidencia del partido. ¿Por qué hacer fórmula justamente con Porfirio Muñoz Ledo? Mira, me parece que el hombre es un hombre de matices, tiene una trayectoria larga, por supuesto, pero en toda la trayectoria y en toda la vida pública y política que ha tenido, pues es una persona honorable, honesta. Él conoce desde las entrañas el sistema político y y el sistema partidista, y yo conozco desde las entrañas Morena. Soy fundadora de Morena, soy militante de base, prácticamente nací y me formé políticamente en Morena. Entonces esta combinación entre su experiencia y la mía, porque además he sido diputada y estuve a cargo de 3 procesos electorales en distintas entidades de la República, pues me parece que es una buena combinación para darle el rumbo que necesita a Morena. ¿Qué le respondes a las personas que dicen que Porfirio Muñoz Ledo es de estos personajes que ya ha pactado con las burocracias en el pasado, con estos gobiernos por los cuales uno se quería deshacer desde la izquierda y él fue parte de este tipo de entendimientos? Bueno, insisto en que su trayectoria ha sido una trayectoria de matices, como todas las trayectorias políticas. Hacer política implica tomar decisiones, a veces se toman decisiones complicadas, a veces no se toman las mejores decisiones. Creo que Porfirio Muñoz Ledo, a pesar de errores, de cosas con las que nosotros podamos estar o no de acuerdo, insisto, es una persona honesta y es una persona que ha luchado por la democracia y desde la izquierda en nuestro país. Sin duda, en su momento ha pactado con las burocracias, ha sido la burocracia, pero en este momento representa la posibilidad de darle más oportunidad a Morena de seguir construyendo una política diferente, porque hay otros aspirantes que más bien ellos están pensando en hacer la política como ya se ha hecho toda la vida. ¿Qué acciones tú implementas ahora justamente que conversábamos de la posición mediática, de la popularidad que tienen muchos en busca de la dirigencia? Eso les abre la oportunidad en ese camino y tú tomas, de acuerdo al panorama que vislumbras, mejor contender por la Secretaría General. Pero alguien que ha sido verdaderamente mediático y muy popular ha sido Antonio Atolini. ¿Tú qué acciones tomas para combatir contra alguien que tiene ese tipo de acaparamiento de reflectores? Pues mira, tengo una superventaja por encima de Antonio. Es que yo conozco Morena y que en mi trayectoria dentro de Morena tengo el mayor respaldo de la militancia, es decir, de todos los aspirantes a la Secretaría General. Lo digo con mucha humildad, pero digamos también con mucho orgullo, con mucha responsabilidad. La mayoría de la militancia de Morena me apoya a mí, se ve identificada conmigo, y en ese escenario nosotros lo que estamos haciendo es movilizar esa simpatía, de tal manera que en sus redes sociales, en sus estados, en sus grupos familiares, de amigos, todos los militantes que han manifestado la simpatía hacia mí puedan ayudarnos a darnos a conocer. Y por supuesto también pues tenemos amigos en todos los estados, algunos los estamos visitando, ahora estoy en Puebla, estuve en la mañana en Veracruz. Pues estamos también pidiéndoles que nos ayuden a conseguir espacios en los distintos medios de comunicación locales para que más militantes de Morena nos conozcan. ¿Te merece alguna opinión que dicen que esta disputa no solamente es una simple elección por la dirigencia de Morena, sino que está en juego la presidencia de la República en el 2024 y que el señor Mario Delgado, por su cercanía y por su gran alianza, que ha sido muy vista y muy discutida
por varios analistas en medios de comunicación con Marcelo Ebrard, sería uno de los grandes personajes que está impulsando justamente este gremio por favorecer esta candidatura. Sin duda se juega mucho, se juega el futuro del partido, la continuidad y la sucesión del proyecto, eso es claro. Hay quienes tienen una lealtad al proyecto, al presidente y una convicción de que la política tiene que hacerse diferente, de que Morena no puede convertirse en un partido político más. Y hay compañeras y compañeros que creen que solo la manera en la que ellos han hecho política es la manera en la que funciona y es a través de acuerdos cupulares, de alianzas pragmáticas y la sucesión el 2024 necesita un partido sólido y necesita una visión de proyecto similar a la del presidente en el sentido de actuar con honestidad. Y por eso es que sí se juega y se disputa mucho. Nadie niega el vínculo de Mario con Marcelo. Creo que es evidente. Pero bueno, pues veamos qué pasa. Creo que se pone interesante esta contienda, aún cuando justamente hay quienes creemos que esta sentencia del tribunal y este método pues se hizo a modo para beneficiar a un candidato. Oye, ¿en qué se diferencia tu proyecto de los demás? ¿Y en qué consiste? Mira, yo estoy planteando una serie de cosas, la reconciliación, perdimos la capacidad de diálogo entre nosotros, somos más, somos muchos, somos diversos y no hemos aprendido a ponernos de acuerdo de para qué queremos el partido y cómo le entramos todos a esa dinámica. El partido tuvo muchas sumas, tuvo muchas alianzas y hay una confrontación entre todos porque todo el mundo quiere imponer su visión. ¿Qué creo aportar? Yo conozco Morena, insisto, desde dentro, vengo de la militancia de base, conozco sus exigencias, sus necesidades, pero también tengo experiencia en la vida parlamentaria, en la vida partidista o en la operación política y creo tener también la capacidad no solo de dialogar y representar a la militancia, sino de construir y promover el diálogo político que se necesita entre los distintos actores confrontados, que hace 2 años que no son capaces ni de sentarse a la mesa y dialogar y ver qué puntos hay comunes. Entonces, propongo la reconciliación en ese sentido. Morena tiene que reafirmar una serie de renunciables en torno a las cuales conciliarse, seguir Pero siendo ¿cómo, partido de cómo la... pretenderías justamente lograr ese consenso cuando se han visto esos signos, ¿no? De la perredización, de la consolidación de tribus, de corrientes, que además están prohibidas en los propios estatutos, pero parece Así que es. también estas personas que vinieron, que su origen proviene de los partidos del PRI, del PAN, del PRD, no logran entender ni conceptualizar ni respetar los estatutos que se establecen en Morena. Pues es que justamente se trata de poner orden, es decir, todo mundo discursivamente dice que está con el Ah, presidente, que sí. está con la transformación, que tenemos que hacer la política diferente. Ah, bueno, pues entonces hagamos una serie de irrenunciables, empecemos a dialogar, armemos una ruta hacia adelante con tareas, con llamados muy claros a la militancia, comprometámonos en lo público. Quien no quiera asumirse a ese diálogo y a ese acuerdo político con base en lo que supuestamente nos unifica, pues que sea cuestionado por la militancia. Quien tenga esa convicción, bueno, caminemos para adelante y empecemos a reorganizar el partido, a volver a recuperar la capacidad territorial, informativa, organizativa que tenemos, a recuperar nuestros comités municipales, estatales, apostarle a la formación política como una apuesta a mediano y largo plazo. Habrá que revisar en su momento también los estatutos, son estatutos que se necesitan actualizar. Está el tema del padrón, necesitamos un padrón confiable y pues tenemos una coyuntura a la vuelta de la esquina, que es el proceso electoral de 2021, que justamente necesita un proceso sí abierto, sí incluyente, pero también transparente y muy claro en que Morena ya no puede permitirse tener candidatas y candidatos con poca honorabilidad, que estén lejos de las ideas y de los principios de Morena
y que sean cuestionados por la población. Si Morena sigue teniendo candidatas y candidatos con orígenes cuestionables, poco a poco Morena va a ir perdiendo la legitimidad que tiene hoy con la gente. Entonces hay que cuidar muy bien ese proceso, por supuesto hay que ganarlo, pero en Morena no se trata de ganar por ganar. Hubo una coyuntura en el 2018 que nos hizo necesarias una serie de alianzas, sin duda, había un bien superior que era llevar a Andrés Manuel a la presidencia, pero hoy más bien necesitamos reivindicarnos y reconstruirnos como el partido que dijimos que queremos ser y que somos. Dicen que en Morena, más allá de ideologías de derecha y de izquierda, se habla del obradorismo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Y cómo definirías el obradorismo? Sí, sí estoy de acuerdo, me considero eh, Obradorista. obradorista y además te digo, yo me hice en Morena, entonces prácticamente no he tenido un dirigente Ah, superior o una persona, un referente y demás. Yo prácticamente he seguido los pasos de la enseñanza que nos dio a toda una generación Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo definiría? Servicio a la gente, entender la política como una herramienta de transformación, como una noble herramienta de transformación, ejercer la política de manera austera, de manera sencilla, con vocación de servicio, con honestidad y ser efectivos, porque creo que algo que le pasa a la izquierda es que cuando se queda en las posturas ideológicas y principistas importantes que son relevantes, que nos mantienen firmes, a veces somos poco efectivos porque nos quedamos en terrenos estériles. Andrés Manuel ha demostrado que la política se puede hacer diferente, pero también se pueden dar resultados. Eso que él ha dicho muchas veces, la política es el equilibrio entre principios y eficacia. Y yo diría que eso es parte de la visión obradorista y hacer política a ras de piso, con la gente y para la gente. a ver, entonces, ¿consideras que evidentemente no hay piso parejo y que la situación está de tal manera que favorece al señor Mario Delgado? ¿Ustedes están pugnando para que el INE tome en cuenta alguna situación y reoriente las directrices para este proceso? Sí, hay varias impugnaciones de la convocatoria que emitió el INE para iniciar este proceso de las encuestas. Una de ellas yo he acompañado es el tema de, bueno, todo el proceso es inequitativo, fuera de la dinámica estatutaria y fuera, digamos, de nuestra vida natural al interior, sin duda. Pero dentro de ese proceso ya extraordinario y complejo, pues hay un tema que es el tema de género, que no se garantiza este principio de paridad en eh, en la convocatoria. Yo acompañé esa denuncia, esa impugnación, ya se hubo resolución respecto a ello, se le ha mandatado al INE que resuelva ese tema y el tema de que se limite a solo 6 participantes la encuesta por considerarse quizás una competencia que limita la participación de otras personas. Habrá que ver qué pasa con la serie de impugnaciones que hay, pero me parece que quienes nos registramos asumimos que es un proceso extraordinario, muy complicado, inequitativo, que es un riesgo competir, pero ni modo, asumimos este riesgo, hay que entrarle, hay que ganar, y si no ganamos hay que asumir los resultados porque a Morena le urge un cierre de filas para seguir transformando este país y acompañar al presidente. Esto pasa justamente porque no se logran poner de acuerdo al interior de Morena, como había planteado el propio presidente de la República. ¿Fue el factor Jade Kolpolemsky? Fue la ausencia del liderazgo de Andrés Manuel, que dejó un gran hueco, que no supo llenarlo ningún liderazgo que llegó después. Sin duda, J. Cole fue una compañera que acercó a muchos indeseables a Morena, que hoy quieren hacerse dueños de Morena en sus estados, quieren construir cacicazgos. Confrontó, no generó diálogo. Me parece que una dirigencia puede mantener firmes sus convicciones, sus principios, sus posturas, buscar convencer, pero jamás romper el diálogo.
y ese creo que fue un error, no hay diálogo. Y bueno, pues nos llevó a la inacción. Yo misma formé parte de un proceso de una comisión que iba a coadyuvar y ayudar en el proceso interno. Estuve muy de cerca. El tribunal tumbó todas estas asambleas distritales que ya habíamos hecho y me tocó ver de frente. Yo respeto a Jacob y lo reconozco que siempre nos ha acompañado. Es una compañera con la que hemos tenido buenos diálogos, pero en ese proceso pude darme cuenta que no ayudaba a que saliéramos de esta crisis, que se comprometía a una cosa y terminaba siendo otra, y ahí francamente creo que sí hay una carga de responsabilidad de esta crisis en ella. Oye, lamentablemente se está discutiendo justamente quién va a ser el dirigente de Morena, ya en un momento donde pues, la oposición se puso a trabajar para seguir reforzando sus estructuras y más donde controlan, por supuesto, pues prácticamente todo el territorio, sus partidos políticos que están en el gobierno. Y el partido Morena, pues muchos militantes están preocupados justamente por eso, porque dicen que en este momento ya no se alcanzarán a formar las estructuras, las operaciones para poder pelear en el próximo proceso en el 2021. ¿Qué está en juego en el 2021? ¿Y verdaderamente consideras que hay tiempo para levantar las estructuras donde en lugares verdaderamente pues no hay nada de Morena? Bueno, está en juego 15 gubernaturas, 30 de 32 congresos locales y más de 2,000 ayuntamientos. No es menor. Sin duda, Morena encabeza las preferencias a pesar de las crisis internas que tiene. Creo que ninguno de los otros partidos políticos ha logrado recuperar su legitimidad. Después del 1 de julio del 2018, hubo un golpe brutal a todos los partidos. No hay ningún partido que no viva una crisis interna Sí, después del 1 de julio. quedó desfigurada la oposición. Pero tú sabes, Pero, caso de Guanajuato, el Estado de México, sí, pues ahí claro, está muy arraigado la situación sí, panista-priista. totalmente. Pero bueno, me parece que sí, en efecto no hay tiempo. O sea, necesitamos resolver de aquí al 21 con un proyecto de partido a mediano plazo, pero de aquí a 21 tenemos que resolver la reconciliación, el fortalecimiento de ciertas estructuras, aunque sean temporales, para poder caminar hacia el 2021 y ganar ese proceso con buenos candidatos. Sí. También creo que en algún momento había una posibilidad y yo creo que era quizás lo más conveniente para Morena en su momento, de que la actual dirigencia se quedara, es decir, Alfonso Ramírez Cuellar y Sí. pues el Comité Ejecutivo Nacional. Finalmente resuelve el tribunal y nos mete en esta dinámica. Ahora incluso en estos días se ha hablado de que podría tumbarse esta nueva convocatoria y bueno, esto es Fíjate, una locura porque nunca vamos a salir sí. entonces de este conflicto ¿Tú porque estamos piensas en que manos del tribunal. hubiera estado bien mantener a Ramírez Cuellar para este proceso y esperar a que pasara todo el asunto electoral? Sí, a mí me parece que era una opción viable, conveniente para Morena, sobre todo porque, pues, iniciar procesos internos previo a las elecciones, pues, ¿Y es por, y perdernos en lo interno en vez de y por construir qué no para hay afuera. el consenso para mejor detener eso y librarlo en un asunto más decente? Pues, porque hemos denunciado una intervención del tribunal. Prácticamente había un consenso del Consejo Nacional del partido. Había, pues, Alfonso Ramírez Cuellar llegó con el consenso de todas las fuerzas del partido. Fíjate. Pero quienes han metido mano en el tribunal y los fallos últimos del tribunal que han sido Son quienes prácticamente ilegales, pues perdieron son el los que ya no, poder. claro. Entonces, pues estamos en manos del tribunal, o sea, prácticamente eh, grave, o sea, si el tribunal decide Sí, otra vez tumbar esta es convocatoria a raíz de alarmante. las Oye, convocatorias, y claro. cuál es el porcentaje o el nivel de riesgo que ves de que ocurra ello? Porque ya no se sabe. Pues mira, por ahora no lo veo tan factible, yo diría que un 20% por mucho, pero todo puede pasar, o sea, el tribunal
Creíamos que nos llegó la pandemia, esto complicó salir a un nuevo proceso interno. Creíamos que las cosas iban a quedar ahí, porque además se supone que en tiempos ya electorales no se podía iniciar en procesos internos. Y el tribunal dijo, bueno, sí, pues igual y sí, pero no importa, vamos a sacar esto. Entonces, el tribunal ha tenido fallos francamente hasta ilegales, pero pues habrá que empujar, esperemos que ya salga en esta encuesta, aunque no nos gusta el proceso, pero lo importante es que ya se resuelva este tema. ¿Habrá debates? Pues esperemos que sí, creo que sería sano, la militancia ha quedado de lado, ha sido desplazada y en ese sentido me parece que la militancia y los simpatizantes merecen escuchar qué visión de partido, qué visión de proyecto tenemos, intercambiar Pero debates, el INE puntos no ha de vista. coordinado ello, ¿o sí? No, el INE no plantea los debates en la convocatoria, no lo ve como importante, ¿Lo harían dependerá ustedes pues. por la importancia? Yo estoy dispuesta, no sé los demás compañeros, los veo muy contentos solo sonriendo a la cámara. Me parece que hay que debatir ideas y creo que sí sería muy valioso para la militancia. ¿Cómo estás comunicando tú todas tus ideas en estos tiempos de tremenda crisis de la pandemia que pues dificulta tener la cercanía con la gente, de lograr hacer los mítines, de tener mayor contacto, mayor proximidad? Pues a través de asambleas virtuales, encuentros con la militancia, en algunos medios de comunicación, a través de las redes sociales. Creo que la militancia ya me conoce, por eso te decía, si dependiera de la militancia, Ah, yo creo que ya ganaría, pero necesitamos llegar, es que fíjate, por ejemplo, ya sí. salió más o menos la metodología de la encuesta y te van a Ok. preguntar, van a preguntarle a 4.500 personas, eh, van a elegirse algunas secciones electorales al azar, va a llegar el entrevistador a tocar la casa que quiera y va a preguntar si eres simpatizante de Morena. Y entonces vas a tener tres respuestas. Sí, Sí. no y no sé. Si tú respondes no, pues por supuesto ya no le siguen con la Ya. encuesta. Pero si tú respondes sí o no sé, vas a ser tomado en cuenta. Entonces, para esos no sé, pues necesitamos darnos a conocer y pues estamos en medios locales, en redes sociales, en asambleas virtuales, encuentros con la militancia, que nos están ayudando a replicar el mensaje, etcétera. Algo que quisieras agregar, Citlali. Pues nada más a los militantes, simpatizantes de Morena que nos escuchan en general, a la sociedad, decirles que estamos en la construcción de la continuidad de un proyecto diferente. Lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. Es un momento decisivo de esta etapa nueva de Morena y vamos a dar toda la batalla para cumplir con esta promesa de ser diferentes y para no convertirnos en un partido político más. Y bueno, ojalá si la encuesta llega a su casa, pues recuerden que Citlali Hernández aspira a la Secretaría General y podamos ganar esa encuesta con el nivel de conocimiento necesario. Pues sí, un gran reto en estos momentos y además el trabajo por la institucionalización del Partido Morena para que se convierta en un partido del siglo XXI, no del Exacto, pasado. así es. Y además la oposición, fíjate, estuvo paralizado el partido y poco pudieron hacer con ese gran campo abierto. Nada se Exactamente. dedicaron en afectar al presidente y el presidente cargó con eso sin el apoyo de su partido. Exacto, es que imagínate, la mayoría de la simpatía política está en la cuarta transformación. El Sí. presidente, a pesar de que es golpeado día y noche, sigue teniendo altos niveles de aprobación. Nuestro partido está en la inacción, está en un conflicto interno y no es proporcional al nivel de crecimiento de los otros partidos. Es decir, la Ah, sí. gente, a pesar de todo, cree en nosotros, tiene una expectativa en nuestro proyecto, no podemos fallarle.
urge tener un partido para acompañar al presidente, para defenderle y para seguir construyendo eso que tú dices exactamente, un partido del siglo XXI, progresista, de izquierda, moderno, que esté cercano a la gente, que esté cercano a los movimientos sociales, a la sociedad civil y que construya proyecto de nación para rato. Pues yo te agradezco mucho, Citlali Hernández, que nos hayas conseguido esta entrevista vía remota aquí No, en al este contrario. espacio de Uno por Uno, Opinión y Libertad, para conversar justamente de tu proyecto político por la Secretaría General del Partido Morena, y te deseamos suerte. Muchísimas gracias, Eric. Saludos a ti, al auditorio, y gracias por el espacio. Gracias, Citlali, y muchas gracias a usted que nos sintonizó. Yo soy Eric Javier Huerta y espero verlo en un próximo capítulo de Uno por Uno, Opinión y Libertad. Hasta pronto.